Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy nosotros vamos a abordar nuestro temita correspondiente a historia. Recordemos que nosotros vimos la anterior clase lo que era la religión romana. Ahora vamos a ver el legado de Roma, ¿sí? Con una pequeña introducción, el legado romano es una de las más trascendentales en la historia, chicos, ¿sí? De la humanidad, ya que la civilización romana dejó una huella indeleble, ¿sí? En casi todos los aspectos de la vida moderna, desde su expansión a través de vastos territorios hasta su influencia perdurable en el derecho, la arquitectura, la política y la cultura. ¿Sí? Roma también forjó un legado, chicos, que sigue siendo muy fundamental para las sociedades contemporáneas. En muchos sentidos, la Roma antigua fue la piedra angular sobre la cual se identificaron las bases del mundo occidental. En primer lugar, el derecho romano es uno de los legados más duraderos. El sistema legal romano estableció principios fundamentales como la equidad ante la ley, la propiedad privada y los derechos individuales, que siguen siendo pilares en los sistemas judiciales modernos, ¿sí? A través de las compilaciones de leyes y códigos como el Corpus Juris, ¿sí? Bajo el emperador Justiciano romano, proporciona un marco legal que influenció las legislaciones de numerosos países, ¿sí? Especialmente en Europa y en América Latina. El concepto de ciudadanía y la distinción entre los derechos públicos y privados también tiene sus raíces en el pensamiento romano. Además de un sistema legal, Roma dejó un legado arquitectónico impresionante. La ingeniería romana destaca por su capacidad para construir infraestructuras duraderas como puentes, acueductos, carreteras, edificios y monumentales. Marcó un avance significativo en la historia de la arquitectura. ¿Sí? Podemos nosotros, ya vamos a abordar, mis chicos, a escuchar, pero bueno, sí les he ido diciendo los ejemplos notables, ¿sí? Como el Coliseo, el Panteón o el Foro Romano, sigue siendo testigos de la habilidad técnica y la visión de los ingenieros romanos. Las innovaciones en el uso de hormigón y la construcción de estructuras como las bóvedas y las cúpulas sentaron las bases para las grandes edificaciones que definirían la arquitectura del Renacimiento. ¿Sí? Y de épocas posteriores. En el ámbito de la política y la organización social, Roma introdujo conceptos como el republicanismo, la separación de poderes y el Senado, instituciones que influirían profundamente en la configuración de los sistemas políticos de las naciones modernas. Aunque el sistema republicano romano, ¿sí? Fue reemplazado por el imperio, sus ideas sobre la representación política, la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y el concepto de res pública, ¿sí? Dejaron una marca indeleble en la historia. ¿Sí? Además, las divisiones administrativas del Imperio Romano, como las provincias y la centralización de poder, ¿sí? Fueron un modelo más futuros de Estado y gobiernos. Por último, sí, el legado cultural de Roma abarca la lengua, la literatura, la filosofía y las artes. El latín, lengua oficial de Roma, sigue siendo la base de las lenguas romances, ¿sí? Como el español, el francés, el italiano, el portugués y el rumano, ¿sí? También la literatura rumana, que abarcó desde la poesía de Virgilio, ¿sí? Hasta las obras de historiadores como Tácito, proporciona una rica herencia literaria que ha sido estudiada y admirada a lo largo de los siglos. Las filosofías helenísticas también, chicos, y las ideas de pensadores romanos como Séneca, Cicerón y Marco Aurelio, ¿sí? Influenciaron profundamente pensamientos europeos y occidental. Entonces, el legado romano, chicos, es una herencia cultural y civilizatoria.
que ha perdurado a lo largo de los siglos y sigue siendo relevante hoy en día, desde su derecho y política hasta sus avances en ingeniería y cultura. Roma dejó una huella indeleble que sigue modelando muchos aspectos del mundo moderno. La capacidad de Roma para adaptarse y y sintetizar diversas influencias a lo largo de su vasta expansión también contribuyó a su longevidad y a su impacto duradero en la historia de la humanidad, ¿sí? Entonces vamos a ver cuál fue, cuál fue el impacto que tuvo el, el legado del Imperio Romano, ¿sí? El impacto del legado del Imperio Romano en la historia de la humanidad fue profundo y abarcó diversas esferas, desde el derecho y la política hasta la cultura, la tecnología y las estructuras sociales. Además de su expansión, el Imperio Romano no solo consolidó vastos territorios bajo su control, sino que también sentó las bases para la configuración del mundo occidental tal como conocemos hoy. Primero, el impacto que tuvo fue el derecho romano. Uno de los legados más duraderos y fundamentales del Imperio Romano fue su sistema legal. El derecho romano sentó las bases para muchos de los sistemas judiciales contemporáneos a través de un conjunto de leyes organizadas y principios bien definidos, como la equidad ante la ley y la propiedad privada y la justicia imparcial. También Roma estableció normas que continúan siendo aplicadas en la mayoría de los países del mundo. Los principios del derecho romano influyeron en la creación de códigos civiles modernos, ¿sí? Como el Código Napoleónico en Francia y el Código Civil en España, ¿sí? También tuvo un impacto en la organización política y administrativa, ¿sí? El Imperio Romano también dejó un impacto duradero en la organización política y administrativa, ¿sí? Su sistema de gobierno, recordemos chicos que fue primero republicano y luego imperial, proporcionó una estructura que influyó en la organización de muchos países posteriores, como el Senado romano que era una institución pública clave durante la República, ¿sí? Roma también introdujo la idea de la ciudadanía universal, al menos para los habitantes del imperio, lo que significó que una parte significativa de las personas bajo su dominio podían disfrutar de ciertos derechos y protecciones, ¿sí? También otro impacto importante fue la innovación en la ingeniería y la arquitectura, ¿sí? El legado de lo arquitectónico y de ingeniería del Imperio Romano sigue siendo impresionante, chicos, ¿sí? Y ampliamente reconocido. Roma desarrolló técnicas avanzadas en la construcción como el uso de hormigón que permitió la creación de estructuras más duraderas y complejas. Sobresalientes de esta ingeniería incluye el Coliseo de Roma, el Panteón y los acueductos que proporcionaban agua a las ciudades y carreteras romanas que conectaban el vasto imperio y fueron la base de muchas rutas comerciales en la Edad Media. Y más allá, la red de las carreteras romanas facilitó la expansión del comercio, la movilidad de los ejércitos y la comunicación, lo que a su vez permitió la integración de una gran diversidad de pueblos dentro del imperio. ¿Sí? Además, las técnicas de la arquitectura monumental romana influyeron profundamente en la arquitectura del Renacimiento y continúan siendo un referente para la construcción de edificios públicos y monumentales en todo el mundo. ¿Sí? También podemos ver que hubo otro impacto, como fue la lengua y la cultura. El latín de la lengua del Imperio Romano, ¿sí? Dejó una huella perdurable en las lenguas modernas. El latín se convirtió en la base de las lenguas romances como el español, el francés, el italiano, el portugués y el rumano. Sí, esta influencia lingüística se extiende no solo en el vocabulario, sino también a estructuras gramaticales, sintácticas, lo que facilita la comprensión y aprendizaje de estas,
lenguas, ¿sí? Culturalmente, Roma preservó y transmitió muchas de las tradiciones y conocimientos de las culturas helénicas y otras civilizaciones antiguas, ¿sí? También recordemos, chicos, o es el impacto fue también el cristianismo. El impacto del Imperio Romano en la propagación del cristianismo también fue crucial, aunque al principio el cristianismo fue perseguido. El emperador Constantino legalizó la religión a principios del siglo IV con el Edicto de Milán, lo que permitió la expansión del cristianismo por todo el imperio, ¿sí? Posteriormente, chicos, el cristianismo se estableció como la religión oficial del imperio bajo el emperador Teodicio, ¿sí? El legado cristiano que se originó en Roma fue una de las influencias más significativas, ¿sí? En este periodo, ¿sí? También hubo otro impacto que fue la herencia militar y la estratégica, ¿sí? Roma también dejó un importante legado en cuanto a la estrategia militar, el sistema de legiones romanas altamente disciplinadas y organizadas. También revolucionó las tácticas de guerra, el disciplinado ejército romano junto con la infraestructura de carreteras y fortificaciones permitió a Roma expandir y mantener un vasto imperio durante siglos, ¿sí? Las estrategias militares, ¿sí? romanas influenciaron que son las tácticas utilizadas en épocas posteriores, tanto en el campo de batalla como en la organización de ejércitos profesionales, ¿sí? La influencia de la ciencia y la medicina, aunque en gran parte Roma adoptó y preservó los avances científicos y médicos griegos, su contribución a la medicina y a otras áreas del conocimiento fue muy significativa. Roma mejoró las prácticas médicas, particularmente a través de sus hospitales militares y médicos especializados y su interés por la higiene pública y los drenajes sanitarios. También contribuyó a la prevención de enfermedades. Además, los romanos también realizaron importantes avances en la ingeniería de las aguas y el alcantarillado, lo que influyó en la salud pública de las futuras generaciones. Entonces podemos abarcar que el legado del Imperio Romano dejó una marca imborrable en la humanidad, desde sus aportes legales, políticos y administrativos hasta sus innovaciones en arquitectura, ingeniería y cultura romana. Sigue siendo una influencia central en la configuración del mundo moderno, ¿sí? El impacto romano también trascendió su tiempo y sus fronteras, ¿sí? Influyendo en la civilización occidental a lo largo de los siglos y proporcionando una base sobre la cual se construyeron muchas de las estructuras políticas, sociales y culturales de las sociedades modernas, ¿sí? Les voy a compartir el material de trabajo, ¿sí? Para poder hacer una lectura, ¿sí? ¿Ya? Entonces, recordemos que la civilización romana se extendió por inmensos territorios, sobre lo que dejó una huella profunda, ¿sí? Muchas de sus aportaciones favorecen hoy a los países europeos. Con las conquistas, los romanos no solo se apoderaron militarmente de los territorios, sino que llevaron a ellos su cultura, su lengua y sus construcciones. A este proceso le llamó romanización. Recordemos que ellos implementaron todo esto. Esta unificación cultural se mantiene todavía hoy en muchas ciudades, calzadas, lenguas, costumbres y también la religión cristiana. La cultura romana se extendió por todo el imperio. Muchas de las costumbres de los países de Europa actual se basan en ella, ¿sí?
Uno de ellos es el derecho romano, como ya les dije. Se creó con el fin de vivir honestamente, chicos. Recordemos que hasta ahora en la actualidad se trata de vivir todo legalmente, honestamente, solidariamente, ¿sí? Aplicando los valores que nos corresponden. Dar a cada cual lo suyo y no dañar a nadie. Bajo este precepto se fueron tejiendo las bases del derecho romano que pretendían una mejor convivencia entre los romanos. ¿Sí? El idioma latín también era la lengua oficial, se comienza a mansificar a causa de la expansión territorial que experimentó Roma en su calidad del imperio. El latín se transformó en la base de nuestros idiomas y de la mayoría de los idiomas de Latinoamérica. ¿Sí? El Coliseo romano, ¿sí? En el 29 antes de Cristo, el cónsul estallido, Tauro levantó un anfiteatro en el campo de Marte, casi por completo de madera. El edificio quedó destruido en el incendio que Roma del año 64. En su reemplazo, la construcción del Coliseo romano comenzó bajo el mandato del emperador bizantino en el año 70 y fue continuando con el hijo de Tito y quien la inauguró en el 80. Aún incluso fue terminado en el 82 por Domiciano y su otro hijo. Recordemos que todos estos poderes establecidos en estos coliseos o en los lugares estratégicos, de hecho, era todo hereditario. Se caracterizaba por ser la monarquía, ¿sí? Arte de la oratoria, el ejército de la política como actividad específica, fruto del modelo democrático acuñado en las polis griegas, se tradujo, entre otras derivaciones, en el desarrollar de la oratoria, habilidad que se transfirió a Roma, donde fue convertida en arte. El discurso se volvió una herramienta que los políticos debieron aprender a usar, ¿sí? Y entonces la poesía latina. Publicó Virgilio Marón, más conocido como Virgilio, es el máximo representante de la poesía romana, gran conocedor de la poesía griega. Se mantuvo siempre en contacto con los círculos culturales más notables. Su obra mayor, la Eneida, ¿sí? Se convirtió en el canto emblemático del imperio. La escribió en el siglo I antes de Cristo. ¿Sí? Y por último, que es lo más fundamental en nuestra sociedad y desde ahí, el alfabeto. Se dice que el alfabeto romano fue tomado de los etruscos, que a su vez lo tomaron de los griegos. Los romanos, al difundir su lengua y su cultura en los pueblos que conquistaron, consiguieron su desarrollo cultural. Actualmente, el alfabeto romano ha dado lugar a tres cuartas partes de la lengua del mundo. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos ver todos sus análisis, ¿sí? Sobre el legado que nos deja el Imperio Romano, ¿sí? Entonces recordemos que nuestro temita a abordar es el Imperio Romano, o el legado que va dejando a través del tiempo Roma, ¿sí? Entonces, esta semanita, ¿sí? No hay tareita. Sí, mis chicos, ya estará subida en la plataforma el material y la grabación. Nada más, mis chicos, de qué hablar. Tengo una excelente semana. Bendiciones. Hasta luego, mis chicos.